¿Qué tal? Soy Enrique Romero otra vez en 30 minutos con... Y hoy estoy en 30 minutos con Paulina Guerra. Paulina, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues agradeciéndote que te involucres en este proyecto que tengo para YouTube. Muchas gracias. Gracias por la invitación, es un gusto. Pues va a ser una experiencia seguramente conmovedora de lo que nos vas a platicar hoy, que es cómo te cambió la vida a partir de la muerte de tu mamá. Cuéntanos, Paulina, porque yo te sigo en tu canal y estoy verdaderamente conmovido de lo que ocurrió. Cuéntanos cómo pasó eso, por favor. Fíjate que como pasan muchas cosas en la vida, no era algo que lo esperáramos nadie. Mi mamá tenía planes y proyectos, tenía sueños que quería cumplir. Y yo también, la verdad es que yo pensaba entrar a la universidad, em, a estudiar diseño gráfico y empezó a enfermar de repente un día comenzó a sentirse un poco mal, como medio desganada, como como que le faltaban fuerzas en las piernas, a veces algún dolorcito de cabeza, y los como que los síntomas fueron creciendo y creciendo. Te estoy hablando del año 92, entonces, en realidad, pues, no sabían qué hacerle. Los médicos le sacaban placas y estudios y muestras de sangre. Incluso en aquel tiempo, pues, no se acostumbraba, mi mamá era divorciada, entonces, pues, no se acostumbraba a que a las señoras les hicieran la prueba, contra el SIDA. Y entonces, pues, se le hicieron a mi mamá y, por supuesto, todo salió negativo. Y entonces la gran interrogante era, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene la señora que cada vez está, pues, como más decaída? Y entonces les contaba que y ahora sí que y un buen día parecía como en estado catatónico, lo encontramos así, con los ojos abiertos, pero no hablaba, no reaccionaba, no parpadeaba. Y cuando la trasladamos al hospital La Raza, entró a urgencias y luego la pasaron al área de infectología. Le hicieron una punción en la columna, le extrajeron líquido cefalorraquídeo y ahí se dieron cuenta que tenía meningitis bacteriana. Hay varios tipos de meningitis, pero ella tenía esa, la bacteriana. Y fíjate que bien curioso porque eso no lo comenté el día del video porque lo traté de hacer como más rapidín, pero me preguntaba, ¿no? El doctor, me dice, oye, bueno, ¿y tu mamá qué, qué enfermedad ha tenido por vía craneal? Y yo, ¿cómo que por vía craneal, no? Y me decía, pues sí, por boca, nariz, ojos, oídos. Y yo decía, bueno, no me acuerdo. Y entonces ahí recordé con el médico que mi mamá tenía unas piezas dentales, unas muelas que se estaba tratando con endodoncia, pero que no estaba terminando los tratamientos. Obviamente, pues son dolorosos y ella decía, no, yo no me quiero hacer ya nada, no, ya no quiero continuar, ¿no? Y los dejó a la mitad, fíjate, entonces se le subió la infección por el oído, algo pasó y entonces, pues ahí estaba el causante de la meningitis de mi mamá, ¿no? Unas piezas dentales que no se terminó y que, bueno, la infección se corrió. Estuvo un buen tiempo en coma, un muy buen tiempo, como mes y medio, 2 meses. Y la verdad es que en todo ese tiempo yo decía, pues yo estaba en una burbuja, ¿no? Yo había salido de la prepa, salí grande de la prepa, y en ese tiempo, pues, era estar con las amigas y, pues, ir, pues, al antro a bailar y a pasear. Y cuando mi mamá entra al hospital, pues, la verdad es que fue así como inesperado, porque yo decía: "Bueno, ya, okey, sí está en coma, pero ahorita mi mamá se levanta y nos vamos".
Y mira, todavía han pasado 30 años, y yo decía: "Mi mamá se levanta y nos vamos a la casa y ya". Y yo no había dado, o sea, no me decían, y yo no me había dado cuenta que en realidad la situación era grave, hasta que uno de los neurólogos de ahí, pues yo le pregunto: "Oiga, doctor, bueno, la enfermedad es cíclica", y entonces entraba por periodos de pico, haz de cuenta, 24, 48 horas como de gravedad y luego bajaba, y subía y bajaba. Y yo le dije: "Oiga, y esto, cuando acabe, pues me llevo a mi mamá, ¿no?". Y me dijo: "¿Sabes qué? Que no tenemos idea", porque además están los abscesos cerebrales, o sea, todavía se habían hecho como, pues sí, como unas bolas de pus en el cerebro, aparte de bueno, con la infección, ¿no? Entonces, no era solo que se diera la infección, sino que cuando la infección se diera y esos abscesos desaparecieran, pues ahí iba a haber un faltante de tejido. Entonces me decían: "Tendremos que esperar cuando ella despierte y ver, pues, cuál es el daño, qué tanto abarcó". Y cuando mi mamá despierta, pues, nos vamos dando cuenta que entonces tenía una hemiplegia cruzada. Un ojo lo abría, el otro lo tenía más cerradito, un brazo lo movía, pero el otro no, una pierna la movía, la otra no. Y digo, movimientos muy, muy pequeños. Em, yo comentaba que había solo una fisioterapeuta y a la pobre, bueno, la traía yo asoleada por todos lados porque la pobrecita corría. En esa época también había muchos niños en el área de pediatría con meningitis. Fue una época en la que había muchos, muchos casos y lo sigue habiendo. Afortunadamente ahora ya hay vacuna y a los niños desde pequeños les ponen esa vacunita. Entonces, pues ella me dijo: "Oye, tráete una grabadora pequeña y los cassettes". Y mi mamá tenía sus cassettes de José José, de Lupita D'Alessio. Entonces me los llevaba, se los ponía y la idea era que ella escuchara otra vez y otra vez el oído se fuera conectando con el cerebro, otra vez ella volviera a activar estas zonas y volver a recuperar algo del vocabulario. Entonces yo le enseñé a mi mamá a decir que sí y a decir que no. Y entonces empezó algo maravilloso entre ella y yo, una sinergia muy, muy padre, porque claro que el cuadro era pues doloroso, ¿no? Yo veía a mi mamá y yo decía: "Híjole, ¿cómo es que una persona que toda su vida fue independiente y autosuficiente, pues de repente acabe en estas condiciones, ¿no? Sin poder hablar, sin poder caminar". Eh, yo decía: "Tenemos que recuperar lo que se pueda". Entonces, la verdad es que, como a veces decimos, me volví un poco su mamá, y yo tenía muchas ganas como de recuperar el tiempo también que bueno que yo por haber pasado por la adolescencia, pues me separé un poco de ella, y yo tenía muchas ganas como de recuperar ese tiempo, ¿no? Como de hacerla sentir, y sé que así fue. Yo estoy contigo, ¿no? Te cuido, eh, no sé, vamos a hacer un equipo juntas. Y la verdad es que, pues fue algo muy padre, porque aunque mi mamá no podía hablar, sí nos leíamos. Había una buena comunicación espiritual, un buen trabajo en equipo. Entonces ella ponía de su parte todo de lo que era posible que ella pudiera hacer, ¿no? Entonces, esas son las satisfacciones que quedan dentro de todo ese proceso del dolor, porque, bueno, todo el tiempo que ella estuvo en coma antes de despertar, pues, estaba en terapia intensiva, que eran solamente 6 camas, muy poquitos. Cada paciente tenía su enfermera, y eran horarios muy chiquitos, y se podía pasar siempre y cuando todos los pacientes en ese momento estuvieran estables. Si no, no había paso de visita y podía yo pasar todo un día.
o día y medio sin pasar a verla. Y complicado porque, pues, tenía uno que estar en la sala de espera. Híjole, pues, tenía que estar sentada, ¿no?, todo el día, y con los días, después de estar sentada, lo que quieres es acostarte. Como yo estaba tan joven, tenía 20 años, las otras personas que estaban cuidando a sus familiares, la verdad es que yo siempre he dicho que Dios nunca nos deja solos, y ellos me adoptaron, me acogieron todo ese tiempo, me cuidaban, en la noche nos organizábamos y, ya hacíamos nuestra cama en el piso, lo mejor que se podía, con lo que se podía, con lo que teníamos. Me fueron proporcionando en mi casa mi abuelita, pues, cobijas, una tía me compró una colchoneta, mi mochila de mezclilla que había llevado yo a la prepa, pues, esa era mi almohada. Pero sin lugar a dudas, las noches en los hospitales son verdaderamente, es que eternas. O sea, yo me acuerdo una noche, creo que fue la primer noche, que estaba yo sentada, y la última visita creo que era 9, 10 de la noche. Y entonces yo vi que todo el mundo empezó a disponerse a dormir, a acostarse en el piso. Y ahí van cambiando muchas cosas, Enrique, porque y yo decía: "Ay, en el piso, ay, ¿cómo me voy a quedar en el piso? Qué horror", ¿no? O sea, yo decía: "No, esto no puede estar pasando". Y y una chica que se llama Leti, se acercó y muy amablemente me ofreció una cobija, ¿no? Y yo: "No, claro que yo no me voy a quedar en el piso con tu cobija". Me dijo: "Bueno, mira, te la voy a dejar aquí al lado en esta sillita, y si tú tienes ganas, pues te acuestas". Y yo: "Ah, bueno, muy bien". Me acuerdo que vi el reloj, eran las 11. Bueno, no había celulares, no había redes sociales, no, hombre, pues no había nada de lo que hay el día de hoy. Y yo dije: "Bueno, pues como que ya me estoy cansando, ¿no? Como que los pies se me están hinchando", como además yo llevaba botas con tacón y yo me veía los zapatos y decía: "Pero, ¿en qué momento se me ocurrió traerme botas a un hospital?", ¿no? Y dije: "Como que yo creo que me voy a acostar, ¿será?". Volteo a ver mi reloj, y yo pensaba que habían pasado como 2 horas, y de repente veo el reloj, 11:15. Yo dije: "Dios mío, ¿y así será toda la noche?". O sea, que pienses que 15 minutos son como 2 horas. Y dije: "¿Qué voy a hacer? ¿Voy a morir? No, ¿y cuántas noches serán?". O sea, tenía yo tantas preguntas, y la verdad es que, pues, no había respuestas. Entonces, agarré la cobija que me había dejado Leti, no supe ni cómo parada, empecé a hacerme un taco, y ya que me hice taquito parada, dije: "¿Ahora cómo me echo al piso?", ¿no? Entonces, Leti me alcanzó a ver con el rabillo del ojo y me dijo: "No, mira, espera". Me desenrolló y me enseñó cómo me acostaba, una parte abajo, la otra encima, la mochila. Entonces, la verdad es que pasaron muchas cosas, fueron épocas de que uno vive, yo entiendo, ¿no? Los papás, los abuelos, eh, nos van poniendo en una burbuja. Yo viví en una burbuja rosa, donde todo estaba muy padre, donde tenía mis amigos, me iba a bailar al antro de moda, todo era divertido, ¿no? Y yo decía: "Guau, tengo un chorro de amigos, muchísima gente", ¿no? Y cuando fue pasando el tiempo y mi mamá seguía en coma y yo seguía durmiendo en el piso y uno deja de tener, pues, esta vida social, me di cuenta que los amigos se cuentan con una mano y me sobraban dedos, ¿no? Claro, Dios en este cobijo también, porque yo ahí, yo no era de rezar, la verdad, ni de orar. Y las señoras que tenían también a sus hijos enfermos, a sus familias, pues yo las veía que oraban y yo decía: "Pues yo creo que yo me lo sé todo, pero yo creo que es momento de aplicar, no, pues rezar, hacer algo, porque esto se está poniendo feo", ¿no? Llegaban, las que de verdad eran amigas y me llevaban tóper con comida, porque eso de estar comiendo,
me daba unas enfermadas de la panza porque comía yo las tortas de afuera, los licuados de mamey, todavía me acuerdo. Y luego como afuera, pues, no hay refrigeradores, no, pues, estaba ya la leche podrida, pero, pues, con el azúcar y la fruta, pues, no se sentía, ¿no? Ya nada más después decía: "Ay, Dios mío, me quiero", y entonces, o sea, me quiero morir del dolor de panza y del retortijón, pero, pues, había que estar ahí, no había otras opciones. De repente, pues, iba algún familiar, pero, no es fácil quedarse en el piso, no es fácil pasar toda una noche que puede ser tu paraíso o tu purgatorio, o el infierno, ¿no? Pero yo dije: "No, yo me quedo". Empecé a hacer pues, mis amistades con las que me iba a comer, me iba a desayunar, estábamos pendientes, rezábamos, platicábamos, nos reíamos, llorábamos, em, algunos morían y se iban la familia, otros, eran de nuevo ingreso. Y ya habíamos hecho caminito algunos, entonces los abrazábamos, ¿no? Y les enseñábamos cómo era el ritmo en el hospital. Y pasó el tiempo, mi mamá despierta, pasa esto, vemos la gravedad, me dicen: "Hay que trasladarla". No me acuerdo ahorita, es otra área del Seguro Social que está por allá por Sullivan, donde hay es un, ¿cómo le llaman? Son como unas vías muy grandes donde les pueden hacer rehabilitación física, pero fíjate que bien curioso, Enrique, porque mi mamá en esta conciencia que tenía, y yo ya habiendo trabajado con ella en Infecto en la Raza, con la fisioterapeuta, que mi mamá colaboraba conmigo y movía y el ejercicio de la mano y ya me enseñaron. Fíjate que también muy padre porque las enfermeras después, así como había algunos médicos y algunas enfermeras poco empáticos y amables, la verdad es que también había los buenos elementos y me decían: "Oye, ¿qué vas a hacer el día que tu mamá salga? ¿La vas a meter a algún asilo o algo?". Y yo era así como de: "No, ¿por? O sea, no, tiene casa y familia, no, pues en la casa, ¿no?". Y me dijeron: "Bueno, va, te vamos a enseñar". Y yo: "¿A enseñar qué?". "Te vamos a enseñar a cambiarle a tu mamá el pañal". ¿Eh? No, eso no, por favor, todo menos pañal. Me decían y yo: "Bueno, ¿tienen guantes desechables?". "No, ¿cómo guantes desechables?". Y yo: "Chin". Bueno, Paulina, seguías en tu burbujita. en mi burbujita, porque no es que no está fácil, Enrique, o No, sea, no, claro. tener que lidiar con los fluidos humanos, pues, cuando son de tus hijos dices: "Ay, porque cosita linda, mi niño lindo, mi niña", ¿no? Pero cuando es de otro adulto, está fuerte. Sí. Pero no me rajé, ¿eh? No me rajé, yo dije: "Órale, va". O sea, si ya ellas me quieren enseñar, porque, bueno, las enfermeras también tienen sus muchas ocupaciones con muchos pacientes, y yo dije: "Si se quieren, tomar el tiempo de enseñarme, no, pues yo aprendo, ¿no? Porque después, ¿quién me va a enseñar?". Y me enseñaron a tender la cama, a cambiar la cama con ella acostada, o sea, cómo girarla para un lado, meter la sábana, luego girarla para el otro. Me decían: "Tienes que aprender a bañarla sin empapar la cama", y yo: "¿Se puede?". "Claro, baños de esponja", y yo: "Oh". Bueno, mi mamá tenía sonda nasogástrica para alimentación, aunque ya empezaba a deglutir líquidos que le enseñé, como tecitos, gelatina, no le podían quitar todavía la sonda nasogástrica, entonces, pues, era aprenderle a pasar el alimento por la sonda, ¿no? Y parar la sondita para que fluyera bien. Entonces, la verdad es que no sé, entré en un mundo en el que no me imaginaba siquiera que existía. O sea, hospitales, enfermos, muerte, A los 20 años. descuido, porque también hay muchos descuidos en los hospitales.
muchos accidentes que se pueden evitar, la tristeza, el llanto, la desolación, porque no solo es la soledad, es la desolación. Y ya que estás ahí, pues, ¿y qué más hay, no? Y empieza a ver esta red, y empieza a ver otras personas que me cuidaron y que me enseñaron, que algo vieron en mí, que dijeron: "Pues vamos a enseñarle a esta chava", porque yo no tenía idea de la vida, entonces vamos a enseñarle un poco también de lo que es esta parte de la vida. Cuando mi mamá entró a ese pabellón que te explicaba ahí en Sullivan, para ver si ella podía recuperar algo más de movilidad, mi mamá cerró los ojos y no hacía caso de nada. Se puso en una rebeldía y entonces cuando todos los doctores se iban y los de rehabilitación física le decía: "Oye, ma, ¿de verdad? O sea, ¿por qué conmigo sí colaborabas y haces cosas de aquí? Ujú. ¿Por qué no quieres?". Y entonces se me quedaba viendo y podía mover un poquito así la cabeza y me hacía con el dedo que no. Entonces me tuve que sentar con ella así muy seriamente y le dije: "Bueno, a ver, aquí te quieren ayudar para ver si tú recuperas movilidad". Pero ya habían pasado entre que salió de infecto, una clínica de zona y luego otra, y luego haber llegado acá, pues ya habían pasado más de 2 meses y medio, 3. Y entonces le dije: "A ver, vamos a hablar tú y yo muy seriamente. ¿Ya no quieres estar en el hospital? O sea, ¿ya no quieres ver qué otra cosa se puede hacer?". Y me dijo que no. "¿Quieres que te llevemos a la casa?". Y me dijo que sí. Y entonces les dije a los chicos y me dijeron: "Bueno, pero como no la podemos trasladar de aquí a tu casa, tenemos que llevarla de regreso a la clínica de zona", porque estábamos en el seguro. Le digo: "Va". La regresan a la clínica de zona y en lo que mi abuelita y yo nos íbamos preparando con una cama de hospital, que ya teníamos, viejísimas, esas de metal pesadísimas, un colchón. De repente un día nos hablan en la noche, pero en la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿eh? Pues ya va la ambulancia para allá con la señora y con un frío. Y entonces mi abuelita recuerdo que les dijo: "Oigan, pero ¿cómo a esta hora? O sea, a esta hora no se hacen traslados". "Pues si quiere, si no la dejamos en la calle". "No, pues ¿cómo en la calle?", ¿no? Entonces, bueno, pues rapidísimo yo tendí la cama, no sé qué, terminamos de preparar, llegó mi mamá. Mi mamá todavía estuvo como mes y medio más en casa. Y ahí fue también terminar, la mandaron con, fíjate, con sonda nasogástrica, con sonda para la orina. Iba una enfermera especializada, claro, a cambiarle la sonda de la orina, porque eso tiene que ser ya algo más especializado. Eh, Me enseñó a aspirarle el flemas, me decía: Tienes que tener mucho cuidado con la yugular para que no vaya a haber una hemorragia". Y yo: "Santo Dios". Yo decía: "¿Qué es esto?", ¿no? Y un buen día, pues me fue el médico de la clínica a revisarla, y me dijo: "Quítale la sonda", y yo: "No, pues quítesela usted, ¿no? ¿Cómo le voy a quitar yo la sonda nasogástrica?". Y entonces en la casa de todos ustedes son 30 escalones, entonces él se empezó a bajar, se fue, y yo me quedé así como: "Oiga, espérese, ¿no? ¿A dónde va?". Y la verdad es que, otra vez me senté con ella y le dije: "Ma, pues que te tengo que quitar la sonda de acá, ¿no?". Y me hacía que sí. Y yo, bueno, y entonces, híjole, impresionante, porque le dije: "Lo voy a hacer despacito y con cuidado, ma". Y entonces le empecé a sacar la sonda nasogástrica despacito, despacito. Yo decía: "Dios mío, ¿esto cuándo va a acabar? ¿Hasta dónde llega?", ¿no? Yo creo que algo que cuando se la quité, mi mamá hizo una cara de felicidad, así como de: "Ay, vaya, por fin", ¿no? Se ha de haber sentido un poco más libre y más cómoda. Ujú. Me acuerdo, fíjense que les compré, ¿qué crees, Enrique? De estas, papillas de Gerber. Entonces iban estas amigas tan buenas y bondadosas mías, y entonces a mi mamá le daba yo el, no sé, el de hígado o el de no sé qué, y me lo escupía, como una niña pequeña, como un bebé. Le daba yo el Gerber y me hacía, no, la papilla, y yo de: "Ay, ma, no hagas eso, mira nada más, qué cochinero", ¿no? Y entonces,
mis amigas decían, ay, perdón, mis amigas decían: "Oye, pero pues sabe a rayos, mejor hazle tú alguna", ¿no? Y ahí aprendimos a hacer las papillas con el pollito hervido, con verduras, con arroz para que tuviera algo de carbohidrato, y esas sí se las comía muy bien. Em, Ella decidía con un sí, con un no, quién quería que la vieran. Yo me sentaba a platicar con ella y yo le decía: "Debe ser difícil para ti que hay amigas que te quieren venir a ver y tú no quieres que te vean así", y entonces ella me decía que no. Y le decía yo: "Qué difícil para ti este cambio que te ha dado a ti la vida y me ha dado a mí la vida", y me decía que sí. Entonces, ella decía qué visitas quería recibir, qué visitas no. Le decía yo: "Te tengo que limpiar, te tengo que aspirar, sé que no te gusta", y me hacía: "Pues no, no me gusta". Entonces, seguía habiendo esta comunicación espiritual, no sé, muy de madre a hija, que eso siempre voy a estar eternamente agradecida por esa oportunidad que yo me quise tomar, que la vida me dio, em, aunque ya teníamos una cuidadora que me ayudaba mucho y que hacía yo buena mancuerna con ella y la cambiábamos de posición y le dábamos las palmaditas, pues el daño ya estaba hecho por la enfermedad, el proceso infeccioso ya había pasado, pero pues todo el cuerpo estaba ya enfermo. Yo no me había dado cuenta de la magnitud de la enfermedad y los estragos que había hecho en ella, no lo podía yo ver. Y fíjate que una noche, bueno, pues ella, estaba la cuidadora, yo estaba viendo un ratito la tele con mi abuelita y entonces ella me echó un grito. Y cuando llegué y vi a mi mamá diferente, el color de piel, la manera de verme, la traté como de limpiar, de aspirar, pero ella me vio, fíjate que muy curioso porque ella me volteó a ver de un modo diferente y se le salió una lágrima y ahí entendí que esa noche algo iba a pasar y yo me atreví a preguntarle, ¿esta noche vas a morir? Y ella me dijo que sí. Entonces, híjole, yo le hablé a mi abuelita, mi abuelito, mi hermano, estaba ahí mi nana doña Cata Dorada, que está en el cielo también. Y entonces, pues todos llegaron, se pusieron a sus pies, yo estaba al lado de ella en la cabecera y fue muy curioso porque ella fue viendo a cada uno como despidiéndose, no como, despidiéndose de cada uno. Y me volteaba a ver a mí, volteaba a ver al techo, y yo veía el techo, y como mi mamá creía en esta onda de la vida después de la muerte y los guías espirituales, ¿no? Y estos seres que siempre nos están acompañando. Yo le dije: "Oye, ma, ¿los estás viendo?". Y me hacía que sí. Y yo me acuerdo que volteé y le dije: "Yo no los veo". Y me hizo: "No". Ella estaba tan consciente hasta ese momento. Y entonces me acuerdo que le dije: "Bueno, pues si tienes que morir, pues puedes irte ya". Entonces exhaló y murió. Y la verdad es que yo me quedé así como, ¿eso es todo? O sea, ¿así ya? Cerré sus ojos y la verdad es que con el paso del tiempo me doy cuenta que ese ciclo quedó cerrado entre ella y yo. Que mi mamá, a pesar de que hace 29 años que murió, ella me sigue enseñando y sigue dándome lecciones de vida, que sus lecciones de vida no tienen fecha de caducidad y que sigue estando tan vigente y tan presente hasta ahora. Paulina, te escucho y de repente se nos salen las carcajadas de imaginarte enrolladita ahí en el, como taquito sin saber cómo dormir en el piso porque nunca lo habías hecho. ¿Cómo llegaste al punto en el que ahorita sonríes, recuerdas hasta con humor lo que pasaba, nos relatas las amistades que hiciste en el hospital con personas con familiares que tenían ahí algún ser querido enfermo? ¿Cómo le hiciste, Paulina? Tenías 20 años, el mundo te cambió totalmente y ahora te escucho hasta divertida de recordar y compartir esta experiencia. Híjole, mm, sin lugar a dudas, terapia.
terapia. La verdad es que, mm, fueron además un tiempo en el que mucha exigencia, y yo me exigía mucho tener que poder con todo, tener que hacerlo lo mejor posible, Ujú. dar la vida en el camino si era necesario, hasta que yo también me empecé a enfermar y empecé a volver el estómago con sangre y empecé a tener úlcera gástrica y el hoyo en el estómago y tuve que parar, o sea, tuve que frenarme y decir: "Ya no puedo más". Que, o sea, esto no es vida, no está siendo vida. Y tuve que pedir, ayuda. Me acuerdo que, la mamá de una muy, muy querida amiga, que todavía somos amigas, le dije a su mamá: "Oiga, señora", porque las mamás de mis amigas me sostuvieron también mucho y la verdad es muy agradecida estoy, la verdad. Cuando yo no quería estar en casa, siempre tuve un plato donde comer. Y un día le dije: "Oiga, señora, ¿usted conoce algún psicólogo, alguna psicóloga, alguien que me ayude? Help". Y la señora me dijo: "Sí, yo tengo una prima". Ujú. Y fue mi primera psicóloga, Rocío, hace muchos, muchos años. Entonces, la verdad es que después iba yo cambiando de psicólogo, iba yo buscando, buscando, siempre aprendiendo, ¿no? Al principio, la verdad, ¿no? Muy honesta soy contigo, con mucha rebeldía, claro, porque yo no entendía. Yo lo veía como algo personal. O sea, yo lo veía como es que seguro Dios me odia y la vida me odia y todos me odian, ¿no? Esto no puede ser. Y después fue, bueno, y alguien me dijo, ¿no? ¿Y por qué no puede ser? Sí puede ser, esto es parte de la vida y tienes que seguir. Y yo era, pues sí, pero yo no quiero seguir, ¿no? Entonces fueron varios años de lucha, de estire y afloje, de incluso hasta de decir: "¿Y por qué mi mamá? ¿Por qué no la mamá de otra?", ¿no? Que no sé, de alguna que me cayera muy gorda, ¿no? Sí, claro. Y, y entonces me enseñaron a ver lo bueno, las cosas grandes, las cosas bonitas que habíamos vivido mi mamá y yo a pesar de tanto dolor. Las cosas que ella me había dejado y que yo había aportado. Si era necesario, me decía, mi psicóloga, pues esto es como tener un cofre y vas buscando esas piedras preciosas entre telarañas, tierra, mugre, y vas agarrando y vas limpiando, y vas viendo cada joya preciosa que tú tienes dentro de ti. Y fue un trabajo largo, doloroso, difícil, pero siempre estaba segura. Por momentos, aunque me resistía en la terapia, en el proceso con mi psicoterapeuta, me resistía, seguía peleando, seguía renegando, me daba cuenta que yo podía darme la oportunidad, sí, de discutir con Dios, con mi psicóloga, bueno, pobre, le hacía yo ver su suerte, pero no me iba, no me iba. Pues, Ahí me quedé. Y mi y psicoterapeuta pudo darme una muy, muy, muy buena contención. Entonces, bueno, fueron tiempos de cambio que me ayudan. Siempre la terapia, siempre le he dicho, o sea, todos si todos en el mundo tuviéramos un psicólogo de cabecera, este sería un mundo mejor para vivir. Y hoy en día digo, sigo dando las gracias y sigo, de repente se me sale la lagrimita, pero son lágrimas siempre de gratitud. Paulina, pues tenemos que hacer una segunda parte para que nos cuentes cómo es la práctica de una tanatóloga, porque en eso te convertiste al paso de los años, con esas experiencias de vida tan conmovedoras y que te hicieron crecer de una forma en la que tú no pediste, pero así se dio la situación, a crecer para ayudar a tu mamá. Claro que sí, muchas gracias. Crecer para ayudar a mi mamá y cuando ahora con mis pacientes que me llegan por pérdida de la mamá, les digo, con el tiempo te darás cuenta cómo las enseñanzas, las vivencias que te dejó tu mamá, todo ese legado que tu mamá te ha dejado,
verás que lo seguirás aplicando toda tu vida en diferentes etapas y diferentes momentos, porque lo que la madre nos enseña y nos deja, esto no tiene fecha de caducidad. Su amor, su cariño, esto no caduca nunca, sigue creciendo Con qué y bonitas, salpicando a otros. Bendito sea Dios y salpicando a otros. con qué bonitas palabras nos dejas, Paulina. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Enrique. Cuídate.